Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal de UCP Eco. El día de hoy hablaremos de un efecto que nos permite relacionar las consecuencias que puede tener el calor en la electricidad y viceversa, el efecto Seebeck. Así que, si te interesa aprender más sobre esto, quédate con nosotros hasta el final. Comencemos con el video. El efecto Seebeck fue descubierto por el físico estonio de origen alemán, Thomas Johann Seebeck, quien realizó notables investigaciones en varios campos de la física, intentando establecer la conexión entre el calor y la electricidad. Llegó así a descubrir en 1821 que al calentar la unión de dos metales o aleaciones de diferente composición, se genera una diferencia de potencial entre los extremos libres, proporcional a la diferencia de temperaturas alcanzadas. Esto permite convertir directamente una diferencia de temperaturas en energía eléctrica. Este fenómeno se aprovecha para el diseño de dispositivos que permiten realizar mediciones de temperatura con una gran sensibilidad y precisión. Dichos dispositivos se conocen como termopar. También nos permite generar energía eléctrica para aplicaciones especiales. Podemos decir entonces que el efecto Seebeck se basa en la tendencia de los portadores de carga que tienden a distribuirse de modo no homogéneo en un material cuando la temperatura tampoco es homogénea. Si consideráramos un material cuyos extremos están a diferente temperatura, sabríamos que los portadores de carga tienen tendencia a acumularse en el extremo frío, tanto si son portadores de carga negativa como positiva, y cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre el extremo frío y caliente, se notará más la diferencia de acumulación. Este empobrecimiento electrónico en un extremo y el enriquecimiento en el otro genera una diferencia de potencial entre ambos extremos a circuito abierto. Ahora, si consideramos la siguiente figura, podemos notar que el efecto Seebeck representado es función únicamente de la diferencia de temperatura entre las dos uniones, donde la composición de los dos termoelementos se puede suponer que permanece sin cambios. El efecto Seebeck es independiente de todas las otras dos variables, incluyendo cambios en la sección transversal, distribución de temperatura y gradiente de temperatura. La ecuación correspondiente para este fenómeno físico sería: el voltaje es igual al diferencial de la temperatura 1 y la temperatura 2 de SA de temperatura menos SB de temperatura por el diferencial de temperatura, donde S es el coeficiente Seebeck y los subíndices A y B indican los dos materiales representados en la unión. T, como ya lo mencionamos, es la temperatura y los subíndices 1 y 2 representan la diferencia de temperatura que existe en la unión de ambos materiales. Los coeficientes Seebeck no son lineales en función de la temperatura y dependen de la temperatura absoluta, material y estructura molecular de los conductores. Si los coeficientes Seebeck son efectivamente constantes para el rango de temperatura medio, la fórmula anterior puede aproximarse como: el voltaje sería igual a los coeficientes SB menos SA multiplicados por la diferencia de la temperatura 2 y la temperatura 1. La relación entre la diferencia potencial generada y la diferencia de temperatura es el coeficiente Seebeck absoluto del material, también llamado potencia termoeléctrica. Este coeficiente da una idea de la fuerza con la que cada material acumula los portadores de carga hacia el extremo frío. Ante la unión de los extremos de dos materiales distintos a diferentes temperaturas, los materiales intentarán acumular los portadores de carga con distinta fuerza, o, dicho de mejor manera, con diferentes coeficientes Seebeck. Así, la diferencia de potencial medida es directamente proporcional a la diferencia entre los coeficientes Seebeck de ambos materiales y la diferencia de temperatura alcanzada, donde la diferencia entre los coeficientes Seebeck de A y B es el coeficiente Seebeck del par AB, como se muestra en la siguiente fórmula, y la diferencia de temperaturas es igual a la temperatura 1 menos la temperatura 2. Si la diferencia de temperatura T entre los dos extremos de un material es pequeña, entonces el coeficiente de Seebeck de un material se define aproximadamente como S es igual a VT.
donde S es el coeficiente Seebeck, V es el voltaje y T es temperatura. Si la diferencia de temperatura es baja, puede considerarse lineal el coeficiente Seebeck. Dicho coeficiente será positivo si la corriente generada sigue el sentido horario y negativo en caso contrario. Cabe destacar que el coeficiente Seebeck absoluto de cada muestra de material A y B no se puede medir directamente del voltímetro porque el conductor del voltímetro también presenta el efecto Seebeck. Lo que se mediría sería la diferencia del coeficiente del material A o B y del material del conductor del voltímetro. Como se mencionó anteriormente, el efecto Seebeck se usa comúnmente en dispositivos llamados termopar, los cuales están hechos de un acople o unión de materiales, generalmente metales. Esto para medir una diferencia de temperatura directamente o para medir una temperatura absoluta, colocando un extremo a una temperatura conocida. Distintos instrumentos de control de calidad industriales usan este efecto Seebeck para identificar aleaciones metálicas. Varios termopares, cuando se conectan en serie, son llamados termopilas, las cuales se construyen a veces para aumentar el voltaje de salida, ya que el voltaje inducido sobre cada acople es bajo. Este es también el principio de trabajo detrás de los diodos térmicos y generadores termoeléctricos, tales como los generadores termoeléctricos de radioisótopos o GTR, los cuales se usan para crear potencia a partir de la diferencia de calor. Esto ha sido todo por el momento. Muchas gracias por acompañarnos. Ojalá la información te haya sido de utilidad para conocer más acerca de este efecto y sus aplicaciones prácticas. Esperamos que sigas con nosotros para aprender más en nuestros próximos videos. Recuerda que si te gustaría ver un tema en específico, siempre puedes dejar tu sugerencia en la caja de comentarios. ¡Adiós!